Antes de comenzar, vale la pena responder una pregunta básica. ¿Qué es un críptido? En términos sencillos, un críptido es un animal cuya existencia ha sido reportada por numerosos testigos, pero que aún no ha sido confirmada por la ciencia. Es decir, hablamos de criaturas que, al menos hasta ahora, no forman parte de la clasificación oficial de especies conocidas. Hola, ¿qué tal? Muy buenas noches. Sean bienvenidos a un episodio más, una emisión más de Frecuencia Nocturna 68.6. Primero que nada, esperemos que estén bien, que les haya gustado el episodio pasado y el primero también. Eh, pues, ¿cómo estás? Bien, aquí andamos emocionados una vez más por estar con ustedes, por compartir este espacio y hablar de un tema que me gusta Sí, de bastante. hecho, ajá, lo que iba a comentar, a mí también me gusta mucho bastante, Así bastante ese es. tema. Sí, el plan aquí del podcast, como ya se han dado cuenta, es traer temas que nos gustan a nosotros y que esperamos en verdad que les gusten a ustedes. ¿Tú qué tal? ¿Cómo te ha tratado la semana? Bien, hasta eso todo bien. Fue una semana de investigación para el episodio. Es un tema muy extenso y pues esperamos abarcar puntos pues, importantes y que les interesen. Así es, gente bonita, porque como ya lo habrán leído en el título, el tema del día de hoy es críptidos. Criptidos. Así es. Por los próximos minutos, por favor, relájense, tómense de su cafecito, hagan el quehacer, hagan la tarea con este podcast de fondo y disfruten. Que sean manejando, mucho cuidado, pongan la atención nomás al podcast. Y así. Pero al frente Al frente, también. ajá. Así es. Orejas acá, mirada acá. Pues bueno, comencemos. Pues para empezar, criptidos. O la ciencia que los pseudociencia, más bien, es la criptozoología. Pues como ya mencioné, es una pseudociencia que se encarga de querer, pues, comprobar la existencia de ciertos seres, pues como lo son que Pie Grande, Lagonés, bueno, el Nessie que le dicen, Nessie, Chupacabras es uno de los más famosos de aquí de México y creo que del sur de Estados Unidos y también creo que en Latinoamérica. Pues es una asociación que quiere dar o quiere explicar o darlos a conocer como tal, pues como los quieren, ¿cómo se dice la palabra? ¿Quieren catalogarlos, que sean Exactamente. Que reconocidos? sean reconocidos por la ciencia. Ah, pues tienen muchas cosas en contra, de hecho, para que sean reconocidos. ¿Por qué? Porque usualmente son como, pues no tienen pruebas muy sólidas, ¿sabes? O sea, son como, usualmente las pruebas que suelen tener son por testigos que dicen haber visto o haber avistado cierta anomalía, cierto personaje o leyenda urbana, rural o local de su entorno. Pero pues creo hasta ahorita que es lo más, las pruebas más como sólidas que ellos consideran tener. Hay videos, hay fotos, pero son tomadas con Nokias Así en pleno es. 2026. Claro, todos sabemos que los videos que tú te das cuenta que son reales son aquellos que están tomados desde una calculadora. Entre peor sea la calidad, más fehaciente es la prueba. Pero, pues como sucede en todo esto, y spoiler alert, sigue siendo pseudociencia, por algo será. Sin embargo, no deja de ser un tema fascinante. Exactamente. Así es un tema que nos encanta a todos. Y pues bueno, un poquito de clases, ¿no? De dónde viene la palabra criptozoología. Proviene del griego criptos, que significa oculto, zoon de animal y logos de estudio. Literalmente puede entenderse como el estudio de los animales ocultos. Y a mí me parece algo bastante bueno en este sentido, no tanto por mera, mero tema conspiranoico ni nada de eso, sino es muy cierto que a lo largo de los años, con la evolución y todo esto, se han perdido especies, se han perdido eslabones en lo que ha sido la etapa evolutiva de muchas especies. ¿Qué trato de decir con esto? Que no es que sean animales fantásticos sacados de un libro, simplemente puede ser un animal que se perdió en el tiempo, jamás fue registrado, sin embargo, dio la casualidad de que apareció en nuestra era, Ajá. que salió de su escondite, no lo sé, y entonces lo hicieron pasar por críptido, porque es un animal que no está registrado.
¿Cuántas veces no hemos visto no sé si has visto las noticias de animales que presuntamente están extintos, que vuelven a salir a la luz? Que Sí, en sí, sí. aves, en peces, en moluscos, en todo este entorno. Entonces, considero que los críptidos, que bien podrían ser animales que realmente sí existieron, podrían entrar dentro de este paréntesis, ¿no? De este hueco que está dentro de la evolución. No, y cabe aclarar que siempre, bueno, si no es que todos los días se descubre una especie nueva de algo, siempre, siempre. Todos los días descubren especies nuevas. Sabemos que el Amazonas está explorado un 20%, el océano un 5%. Entonces, quién sabe qué tanto no ha de haber ahí que todavía no hemos visto. Honestamente, no creo que haya algo muy fantástico porque realmente también, o sea, los críptidos también, pues vienen de tiempos atrás, pues, o sea, desde los 1800, 1700 y desde la mitología también. Así que, de verdad, yo considero como en el caso de perdón, en el caso del Nessie, el monstruo laúnes, que supuestamente es un dinosaurio, por ahí tengo el nombre de la especie de dinosaurio que es, Un eh, plesiosaurio. plesiosaurio. Yo no creo, la verdad, que un dinosaurio, digamos, de hace 65 millones de años siga existiendo. ¿Por qué? Porque si es un animal muy grande, yo creo que el lago Ness no es tan vasto, ¿sabes? Como para albergarlo. O sea, creo que es un cuerpo grande de agua, pero para un animal así, yo pienso que o sea, no lo pudiera albergar como debería. Y además, tengo entendido que los dinosaurios que eran como acuáticos tenían que de todos modos salir a la superficie a tomar oxígeno, si no me equivoco. Ujú. Entonces, ¿esto qué quiere decir? Que si fuese el caso, pues tendría que estar saliendo a cada rato a la superficie y hubiera más avistamientos. Creo que nomás está una foto, la típica foto que es como una mancha negra. Es la única, Es la ¿no? única foto que hay realmente. Además, pues, ¿de qué se alimentaría? Yo que pienso que si fuera el caso, sería un depredador apex, en todo Ujú. caso, ¿no? En el lago. Yo pienso que acabaría con casi toda la fauna del lago. Pienso yo. O sea, Podría ser, aunque mencionaste un punto muy importante al inicio, que el mar está, pues, el mar no está descubierto completamente, sino sí. simplemente el mar conocido es un 5%. Y aquí entra otra cuestión. Durante la extinción masiva de los dinosaurios, la mayoría de las especies que sobrevivieron fueron las marinas. Sí, claro. Y tiene todo el sentido. Sí, por supuesto, fue la gran mayoría y los pequeños. Sí, sí, sí. Los más pequeños porque, por lo mismo que mencionas del tamaño, al haber tanta escasez debido al invierno que tuvieron, pues muchas especies perecieron, no tanto por el impacto, sino por la consecuencia que hubo con el impacto, que se cubrió completamente la atmósfera y que no dejaba que la luz solar entrara, pues. Pudiera ser, porque, bueno, estamos hablando de un lago que igual, pues supongo que conecta al mar, ¿no? Sí. Lo que pudiera pasar a lo mejor es de que ya no se encuentre en el lago Ness. Eso pudiera ser. Porque si siguieran en la misma área, yo digo que alguien tuvo que haberlo visto. O sea, como digo, si según eso tienen que salir a agarrar oxígeno de cada cierto tiempo, se hubiera visto, pues, o hubiera más avistamientos. A lo mejor, asumiendo que existiera, a lo mejor ya no está ahí. Ujú. Puede ser. Es probable, es muy probable que simplemente fuera alguien le tocó la suerte, ¿no? Que apareciera ahí. Pues sí, Y bueno, retomando también lo que comentaste, que está popular, es un tema que viene desde 1800, me parece que comentaste por sí. ahí. Si bien es cierto, la disciplina en sí fue popularizada por allá del siglo XX por el zoólogo belga Bernard Hubelmans, considerado por muchos el padre de la Zoología. criptozoología moderna. Esto gracias a su libro On the Track of Unknown Animals, publicado en Sí, 1955. ajá, es lo que había visto, que en los 50 fue cuando realmente se popularizó el término o se dio a conocer el término criptozoología o criptozoólogo Sí, críptido. sí, si bien es una disciplina que ya se venía, pues que ya se venía Arrastrando. investigando, arrastrando, el término criptozoología terminó por acuñarse en el 55 con este libro.
Y bueno, de hecho, hablamos un poquito del monstruo del lago Ness, sin embargo, no es lo que venimos a hablar en este podcast en específico, porque creo que Hay si bastantes. les gusta este tema, ya lo han de conocer a Monstruo del Lago Ness, a Bigfoot, a Mothman también, que él tiene presencia también en México, ¿eh? Yeti, está uno que está en Nueva Jersey, se llama The Jersey Devil. Ah, sí. Ese no he investigado muy bien, pero sí me llama la atención porque está como muy... Conozco la historia de trasfondo, pero sí está como muy raro Dice el críptido. de sus avistamientos son en un puente, ¿no? Ajá. Sí, 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 Y así como boscoso. creo que sí he visto la imagen y video que se difunden en internet de este críptido. No lo sé, pues obviamente tiene la pésima calidad que Sí, sí, caracteriza este claro. tipo de situaciones, pero no es algo tampoco que investigué. Para este podcast me traje únicamente 4 casos, si bien no son tan conocidos, tampoco son casos enterrados porque están documentados, ya sea por periódicos o porque la versión oral sobrevivió al paso de los años. Ujú, sí. No sé si te suene el Van Meter Visitor. En 1903, un pequeño pueblo de Iowa aseguró haber sido aterrorizado durante 5 noches consecutivas por una criatura aterradora. Tenía enormes alas, medía casi 3 metros de altura y según los testigos, y es lo más fumado de aquí yo creo, es que tenía un enorme cuerno en la frente que emitía un potente rayo de luz. Ujú. No sé si te suena esta descripción. Fíjate que no. Esta criatura ganó muchísimo auge porque fue vista por comerciantes, por un médico, un banquero y decenas de habitantes. Creo que si ganó tanta popularidad fue precisamente porque personas, vaya, estudiadas, fueron quienes aseguraron haberlo visto. Ok. Quienes lo vieron aseguran y coinciden en que esta criatura tenía entre 2,5 y 3 metros de altura, alas similares a las de un murciélago, patas fuertes, un enorme pico o rostro extraño, según el testigo, y un cuerno en la frente. Vi por ahí dibujos, ilustraciones de esta criatura y parecía más un pterodáctido con un cuerno. El Ah, ok, dinosaurio ya. volador, ajá, Sí, sí, sí. fue lo más similar que se me vino a la mente cuando lo vi. Pero su característica principal, fuera de su aspecto tan extraño que no encajaba con los tiempos donde fue visto, es que del cuerno aparecía un haz de luz blanca muy brillante. Aquí cabe aclarar que sus ojos no eran brillantes, sino que literalmente de su cuerno emitía luz, como, bueno, haciendo una referencia Ajá. como Godzilla cuando va a lanzar su rayo, Ah, sí. que empieza a brillarle la espina. Se empieza a iluminar. Ajá, pues así más o menos, así más o menos me lo imagino. ¿Godzilla ya existía por ese entonces? No, ¿verdad? No, el Godzilla es como de los 50, es un kaiju. Ah, ok, ok. Bueno, entonces no copiaron. Pero bueno, se dice que estos avistamientos y ataques duraron 5 noches. 5 noches en este pueblo de Van Meter, creo que se llama el pueblo. Por algo se llama así la criatura, ¿no? El pueblo, pues, comenzó en un pánico Pero total. dices, ¿fueron avistamientos o ataques? No, avistamientos y ataques también. O sea, los ataques fueron Ajá. súper furtivos, o sea, que esporádicos, pero no fue... No hubo víctimas fatales No, o algo muy fatal, pues. la media fue que la gente lo veía. Se Ok. asustaba y ya estuvo. De hecho, la gente se volvió tan loca que empezaron a patrullar el pueblo con armas y todo para Sí, sí, sí. intentar darle caza a esta criatura. Más adelante lo voy a comentar, pero según los reportes también hubo disparos contra esta criatura. De hecho, fue el banquero, adelantándonos un poquito, fue el banquero que durante una noche, él ya había escuchado estos rumores porque fue el tercer testimonio que ocurrió durante la tercera noche. Él trabajó en el banco hasta la 1 de la mañana, pero él fue al banco ya predispuesto a que podría encontrarse con esta criatura, porque el primer avistamiento fue en una zona comercial, donde estaba el banco, donde estaban otros edificios, y fue un empresario quien lo vio de por la zona. Dice que mientras estaba alejándose en su coche, vio en la distancia cómo una luz brillante se estaba moviendo de edificio en edificio. Ok. Él se estacionó cerca de donde la
esta figura se detuvo y en cuanto bajó del coche y cerró la puerta, dice que se apagó la luz de que estaba emitiendo desde arriba del edificio y que pudo ver la figura humanoide extender sus alas y brincar hacia otro edificio. Ok. De ahí ya no lo vio, pero él lo empezó a platicar y pues ahí fue donde la gente se empezó a volver loca, pensando que había un monstruo aterrorizando el pueblo. Sí, sí, cayó, digamos, una histeria colectiva o algo así. Sí, de hecho, hasta ahora se dice que pudo haber sido historia colectiva, pero esta persona, el banquero, predispuesto con esta información, fue con una escopeta en su coche. La tiene en la cajuela, Americanos, así es, gabachos. exactamente, sí, 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 la tierra de las armas. Se bajó y pues estaba trabajando, todo normal, y dice que en el turno vio a través de las ventanas del banco como una luz estaba brillando. Y que enfrente de la tienda vio del banco, perdón, vio a la criatura arriba del techo de pues de otra tienda, de otro local. Él se asustó, pero tenía su escopeta. Así que, pues como la persona más sensata del mundo, yo creo, arremetió contra esta cosa y le disparó 3 veces. Pero que la criatura ni se inmutó. Que simplemente extendió las alas, se fue, sin emitir chillidos, sin Sí, sí. hacer pues, ni un O síntoma. sea, él asegura que acertó los tiros. Sí, así es. Me imagino que cuando disparas, pues gente que le gusta practicar tiro y sabes que cuando la bala impacta en algo, emite un sonido Sí, ajá. característico. Me imagino que fue por lo que la persona dio por hecho que le había... Él había acertado, pues. Así es. Días posteriores se armó este grupo de búsqueda para dar con la criatura y existen referencias posteriores que mencionan haber encontrado huellas de 3 dedos. Por ejemplo, en el banco, al día siguiente cuando acudió pues más gente, dicen que vieron como si fueran las patas de una gallina, yo me lo imaginé, Sí, ajá, yo también, por algo así. en el suelo, pero pues extremadamente grandes. Pero fuera de esto no existe una evidencia sólida. No existen fotografías, no existen, pues, por supuesto, grabaciones, no existe nada más allá de dibujos realizados, ilustraciones y reconstrucciones modernas. Si bien la historia perduró hasta estos tiempos, pues sigue siendo algo que no ha podido esclarecerse como un críptido, 100%. Nada más allá de la histeria colectiva que probablemente es lo que pudo haber ocurrido. Pero fue un buen caso que encontré y que me gustó para traerlo. Sí, de hecho, está bien porque no es, yo al menos yo no había escuchado y eso que a mí me gusta mucho este tema también. De niño, yo me acuerdo que tenía recortes que me encontré en algunas revistas sobre cosas insólitas y así, tenía un chorro de recortes de críptidos, pero nunca lo había escuchado este. No. No, la verdad, nunca lo había escuchado. Se asemeja a otros, pero, ajá, o sea, de ese tal cual no lo había escuchado. Eso es algo curioso también de los críptidos que muchos se parecen, comparten rasgos. Similitudes y, ajá, Y esto también ha podido dar pie a otro tipo de especulaciones que son criaturas nómadas, que no se quedan únicamente en un solo lugar y que, por ejemplo, como las aves migratorias, un día están aquí, el siguiente se van para otro lado, pues. sé como lo que dije ahorita del Ajá. Nessie, que a lo mejor y no está ahí ya. Sí. Así Y es que es. realmente, volviendo un poquito a eso, no es que no crea en eso, fíjate, pero cuando estoy investigando como que cada vez decía, no, es que sí, no puede existir porque por esto, por otro, ¿sabes? Que igual no sabemos, o sea, todo pues igual, o sea, no sabemos y en este caso, como dices, pueden ser nómadas. O sea, no veo por qué quedarse en una región porque de ser de lo contrario, y como lo dije con lo del Nessie, hubiera más avistamientos. Digamos, de este que cuentas, de Iowa, si siguiera en la región, yo creo que alguien más ya lo hubiera visto o hubiera incrementado más como los avistamientos o gente que crea haberlo visto. Pudiera ser algo, sí es cierto, pudiera ser que no son de un solo lugar, o sea, no más. Y sobre todo una criatura que pues, tiene rasgos Pues muy no mames, distintivos, güey, ¿no? 3 metros, ¿cómo no vas a ver eso? Y luego el cuerno también, o sea, yo nunca había visto esa fregadera. Suena como a, no sé, un güey borracho que acaba de leer algo de un unicornio. Y es que también vienen, es que también, digo, vienen, no, no necesariamente en los 1800 sino todavía hasta más atrás, porque son seres
hasta que se pudieran considerar mitológicos, que desde mucho más tiempo atrás, Ujú. estamos hablando de siglos atrás, ya sea unicornio, cíclopes, ese tipo de cosas, el kraken, que era muy visto por los marineros, el, ya, creo que por los 1700, 1600, 1700 por allá, piratas, o sea, gente que era marina, o sea, que se dedicaba a eso, pues aseguraba haber visto un calamar gigante, el cual sí existe. Calamares gigantes sí existe. Técnicamente el kraken existe, pero no es como lo pintan, no es de que consumía barcos ni nada. Pero pues sí, sí, vamos a darle un peso a la balanza por el lado de la veraz, de que es verdad. Sí, sí, sí. Tiene sentido que sean nómadas. Por eso no hay tantos avistamientos ya en un lugar o desde hace tantos años ya no se ha visto esa criatura. Y también hay otra teoría al respecto que puede responder tu pregunta de, bueno, si existen entonces, ¿por qué solamente hay un avistamiento o por qué son contados? Y es que muchos también sostienen la teoría de que estas criaturas pueden ser animales, el último animal de su especie que fue visto, el último y ya se Y extinguieron, ya o se sea, extinguieron, ajá, ajá. Eso es una teoría que también mencionan mucho los que estudian esta Pues pseudociencia. sí, de hecho, ajá, no le veo fallas a su lógica. Pero Para mí es una buena barrida esa, sí, ¿no? ajá, pues digo, pues sí, cierto. Sí, es muy buena barrida porque, ¿por qué no se ha visto? Ah, güey, pues es que ya se murió. O Sí, sea, no, es que ese era el último ya. digo, en el caso, vuelvo chingo con el Nessie, ¿no? Pero sí, cierto, pues la última vez que se me dio creo que fue igual, como en los 50, con esa fotillo y a lo mejor ya, pues, igual por lo mismo, porque no se abastecía con lo que había en el lago, pudo haber, O porque ya no había otra hembra para. o macho en este caso, porque Ajá, porque podría ser hembra, ¿verdad? Sí, es cierto, sí, es cierto. Aquí en México hay varios críptidos que ya lo habías mencionado, el chupacabras. Y hay algo que me interesaría saber y que ahora me surge la duda, si aquí en Mexicali hay críptidos. Porque Mexicali tiene de todo, no solamente comida china y calor. También tenemos que tener críptidos. pues es que también lo que es la Sierra La Rumorosa también está medio vasta. Ujú. O sea, no nomás la Rumorosa, el poblado, sino lo que es la sierra adentrado. Ahorita no vayan, no está chido ahorita, No, la neta no. Pero, pero ¿te refieres a la laguna de Hanson y para esos lados? sí. Ok. Pero bueno, sí me tocó ir, no sé si tú en algún momento fuiste a la Laguna Hanson. No, no te Está preocupes. muy bonito, bosque, tal cual la laguna. Supuestamente hay avistamientos de un pterodáctilo por la Laguna Salada. La Laguna Salada, pues, era una laguna Ujú. y está antes de llegar a este poblado, La Rumorosa. Cuando vas al pueblo de La Rumorosa, pues se puede ver. Mucha gente dice haber visto, eh, pues algo muy grande volando y lo relacionan como, no era como un pájaro emplumado, sino lo asemejaban con un pterodáctilo justamente o con un dinosaurio, como algo escamoso. Los, ah, los locales también aseguran que sí existe y que se encuentra en alguna cueva escondido y que sale cada cierto tiempo, pero vuelvo a lo mismo, no hay evidencia más que el que hay de boca a oreja o de boca en boca, no hay evidencia, pues no hay foto, no hay video, solamente hay pues experiencias y es todo lo que se sabe de eso. Como dije, de boca en boca y nada más. Pero es igual, o sea, aun cuando no hay evidencia, siento que es algo interesante porque es Mexicali, pues, nunca hay nada. Y Sí. saber que tiene este tipo de críptidos o así, también se asocia mucho con este críptido es como de Estados Unidos, pero al sur de Estados Unidos. Ok. Creo que fue en la época de los vaqueros, si no me equivoco, el famoso Thunderbird, que era un pájaro enorme, o sea, era, digamos, como un sopilote, pero como si el sopilote está grande, era como 5 veces más grande. No voy a entrar mucho en el famoso Thunderbird, pero era supuestamente un pájaro muy grande y que como alzar el vuelo o pues mover las alas, no se me olvidó la palabra, emitía un sonido como de trueno. Entonces por eso el Thunderbird.
Que me imagino que por el mismo tamaño, ¿no? Era que se emitía este sonido al aleteo. A lo que voy con esto es que supuestamente había avistamientos de este críptido por el Valle de Mexicali, que es una zona pues como pues, de ranchos y eso, es un poquito apartada de la ciudad y hay mucho allá de aquel lado, hay mucho de qué contar, ya sea de críptidos, brujería, de cualquier cosa, es otro tema, pero está ese, está también, ¿sí conoces la Laguna Xochimilco? Creo que sí, ahorita hay un Yendo, parque ahí, ¿no? Ah, sí, sí, sí. yendo allá para Terán. Simón, Simón. Ahí supuestamente habían los locales de por ahí en aquellos años, ahorita ya está muy poblado, pues ya no hay un parque. Se decía de una bestia que estaba en el lago, en la laguna, pero igual esa también vinieron como pues zoólogos a investigar porque mucha gente estaba asustada y quería ver qué era. O sea, según esto se comía como que a las gallinas, a los perros y así. Ese creo que sí lo llegaron como a no es mentir, pero sí decir, ¿sabes qué? Esto es un cocodrilo nada más. Digo, nada más, es un cocodrilo, no mames. Pero no era algo excepcional, pues. No era una bestia ni un monstruo. Sí tiene explicación. Sí tenía explicación, era lo que no, o sea, te digo, no fue como, es que es un cocodrilo, no, sino ellos tenían la teoría de que, pues, por la zona y por el hábitat, todo era pues, un cocodrilo. Simplemente estaba como muy sucio y como que tenía muchas ramas encima y así, es todo. Y también, como dijiste, lo del Mothman, también hay una historia por ahí del hombre pájaro, o en este caso el hombre polilla. No se sabe con certeza cuál de las dos sea, pero así hay dos, tres este, experiencias de personas que lo han platicado. Ok. De ese sí, creo que es el más sonado, Ujú. pero así igual, como que tengan pruebas y eso, no. No hay pruebas más que las experiencias de la gente. Y ahora sí tenemos teléfonos buenos, ¿no? Con buena calidad y las pruebas dejaron de aparecer. Casualmente. El siguiente caso probablemente te suene o probablemente te suene por otra cosa, que es el horror de Enfield. No, El horror de Enfield es una criatura que igual aterrorizó a un pueblo tranquilo en el sur de Illinois. Esto ocurrió concretamente en abril de 1973 y se convirtió en noticia nacional después de que una familia asegurara haber visto una criatura imposible, con una estatura poco más de 1 metro, 3 patas, 2 brazos diminutos y unos enormes ojos rosados que brillaban en la oscuridad. Lo que vuelve inquietante este caso es que la policía encontró huellas. Aquí ya hubo intervención de la policía, se sí, sí, podría sí, decir. ajá. Y durante varios días más personas afirmaron haber visto al mismo ser con esta misma descripción. Podría decirse que los casos comenzaron a ocurrir desde el 25 de abril de 1973. Durante los siguientes días continuaron apareciendo testimonios, no solamente de esta familia, lo que hizo que la historia fuera retomada por periódicos de todo el estado e incluso por medios nacionales. A diferencia de muchos relatos de críptidos, aquí sí hubo una investigación de la policía. Sí, sí, sí. Se documentaron huellas en el lugar y la noticia pues apareció en medios locales tanto como en medios pues Nacionales. nacionales, una Ajá, escala más allá, ¿no? Que ajá. simple chisme de pueblo. También hubo decenas de curiosos que intentaron darle caza a esta criatura y otros más que intentaron, pues, simplemente avistarla. Ujú. En pocos días, gracias a esto, podría decirse, Enfield pasó de ser un pueblo desconocido a convertirse en un fenómeno mediático. Sí, claro. La primera noche, para ponerlo ya como pues un testimonio como tal, es que la noche del primer avistamiento, Henry McDaniel escuchó arañazos en la puerta de su casa. Él al principio creyó que era un perro o algo mapache, así que tomó una linterna y por si las dudas su pistola. Cuando abrió la puerta, vio una figura entre unos rosales, que más adelante describiría de la siguiente forma. Dice que tenía 3 patas, un cuerpo corto, 2 brazos pequeños y 2 ojos rosados, tan grandes como linternas.
Aseguró que medía aproximadamente 1 metro con 35 centímetros y su piel era grisácea, de un aspecto seco, ¿no? Escamoso. Este sujeto disparó 4 veces a la criatura, de los cuales hubo varios impactos que hicieron que la criatura retrocediera, emitiendo un silbido o siseo similar al de un gato salvaje, para terminar desapareciendo dando 3 enormes saltos. Dice que esta criatura recorrió unos 15 metros en apenas esos 3 brincos, algo imposible para un animal de ese tamaño. Si buscas imágenes, te va a parecer, bueno, yo lo vi, parecía como una iguana con un camaleón, con 3 patas únicamente. Es lo que estoy viendo. Es como tipo anfibio, ¿no? Ajá. Pudiera ser tipo anfibio. Ajá. Podría ser un anfibio. Poco después de esto, pues reportó a la policía, llegó para inspeccionar el área, encontrando no al monstruo, pero sí huellas extrañas en la tierra. La describieron, las fueron descritas como las de un perro, pero con 6 almohadillas en cada pisada. Ah, ok. Los perros tienen cuatro, ¿no? O sea, la grande y tres, algo así, ¿no? Pues más o menos, creo. Tendría que agarrarle la pata a mi perro. Además de esto, los oficiales señalaron que Henry parecía completamente sobrio y estaba convencido de lo que había visto. Hubo también más encuentros de esta criatura, en las vías del tren, en lugares aleatorios de la ciudad, no solamente en la propiedad de Henry, por lo que el caso terminó llegando a una estación de radio local, y como suele ocurrir con cada avistamiento, fueron agregando más detalles a la criatura. Y aunque supuestamente había grabaciones del sonido que emitía, la verdad es que jamás salió alguno a la luz. La noticia, y esto sí es cierto, que tomó gran relevancia gracias a que apareció en medios como el Kermit Times, Chicago Daily News, Alton Telegraph y bueno, unos cuantos más, cuyo encabezado llamaba a la criatura, o más bien la bautizaba, como el monstruo de Enfield. Así es, ¿nunca habías escuchado de este caso? Yo tampoco, es la primera vez, lo investigué y me pareció interesante, aunque la verdad, como sucede con otros casos, no hay evidencia fehaciente, no hay fotos, no hay grabaciones. Describieron las huellas, pero no encontré nada, la verdad. O sea, al principio el nombre me recordó al caso, pero esto ya es paranormal, ¿no? No es el críptido, el de Enfield, el que pasó en Inglaterra. Pero eso era un poltergeist, que de hecho hasta los Warren lo investigaron y todo. Eso fue lo que me sonó al principio. Ah, ok, ok. Pero no, es otro tema, o sea, es punto y aparte. Ujú. Bueno, pues de hecho creo que sí, investigando me apareció algo de eso que me mencionaste, pero la verdad es que no me metí. Dije, ok, puede que sea otra cosa, puede que sea una película, no lo sé. Sí, es otro tema totalmente, pero este que dices es, pues yo no lo he escuchado para nada. Y aparte de los disparos, se me hizo raro que, bueno, fueron 4 tiros. Tuvo que haberle hecho buen daño y para lo que medía la criatura no estaba tan grande, o sea, tuvo que haber muerto en el acto, tuvieron que haber encontrado un No, cuerpo. y nunca dijo si hubo algún alarido de la criatura. Sí, 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 sí. Cuando le disparó, dice que emitió un siseo como un gato, como un gato herido y retrocediendo, dando brincos, pero que brincaba muy alto, o sea, no corría, que recorrió 15 metros en 3 saltos. Y esto fue lo que le llamó la atención, además del aspecto completamente aterrador de la criatura, que yo creo que sí te sacaría de onda. Ah, no, pues sí, obviamente. Aunque no lo sé, yo me imagino que por como veo la descripción parecería más como una iguana que probablemente tenga la cola mochada o algo así, y que podría dar el aspecto de una tercer pierna, no lo sé. Sí, sí, de hecho, a lo que miro en las fotos, bueno, no En los son dibujos. fotos, son dibujos, ajá, o artes, Ujú, ponle. Sí está, para mí se me hace como un anfibio, güey. O sea, ujú. yo sí lo percibo más así como un anfibio. Me llamó la atención lo que dijiste de los policías, que estuvo documentado por la policía. He escuchado varios casos donde sí se ha visto involucrada la policía, pero yo creo que dependiendo de la policía, ¿no? Es como de, pues no le dan tanta importancia. Porque, o de volada cierran el caso, pues, Sí. fue un oso, fue un lobo, fue un puma. Mm. Pero sí había escuchado yo que involucran a la policía muchas veces, pero la policía es la misma que dice, fue esto otro.
Pues En este caso yo creo que sí se dedicaron a investigarle un poquito más. sí le investigaron, hicieron su reporte y todo como correspondía. Sin embargo, ahora que mencionas que la policía está involucrada, en el siguiente caso, aquí sí estuvo más involucrada la policía. Y no de la manera en la que se pueden estar imaginando, sino que aquí la misma policía fueron Los testigos. los testigos, las víctimas de estas apariciones. Este ya, aquí ya entramos en un tema un poquito más fantasioso y se van a dar cuenta por qué. ¿Qué pensarías si una noche vieras una rana de más de 1 metro de altura caminando sobre dos patas? El Frogman, Así el es, Frogman, no, sí, sí me saca de onda. el Frogman, Y señores. es que yo pienso que también entra aquí el hecho de que, sabes que la rana, la más grande creo que es del tamaño de esta madre, ¿no? La calavera, la zapotoro, creo que le llaman. Y yo creo que mucha gente le tiene Fobia, fobia a exactamente. las A las ranas, ranas. los reptiles en general, pero imagínate una pinche rana para, o sea, No, no, sí, sí sí, sí. está, Ahora imagínate que, además, un policía afirmara haber visto esa misma criatura años después, ajá, porque este es un caso que se arrastró desde... tuvo su primer avistamiento como por ahí de los 50, me parece. Y años más adelante, como 20 años, tuvo otro avistamiento también por un policía. Esta es una leyenda que ha acompañado durante décadas a un pequeño pueblo en Ohio, y es el misterio de Loveland Frog, o el Frogman de Loveland. La mayoría de los reportes de este críptido se sitúan cerca del Little Miami River, una zona boscosa con caminos rurales y puentes que atraviesan ríos. Si bien el primer avistamiento tuvo lugar en 1955, es un caso difícil de verificar porque aquí no existe un expediente policial ampliamente disponible ni una cobertura periodística claramente identificada. Y aquí me corrijo porque el primer avistamiento no fue por un policía, ese fue el segundo. ya, ya. Así es. Sin embargo, el caso volvió a cobrar fuerza en 1972, casi 20 años después, cuando dos policías de Loveland reportaron encuentros con una criatura extraña cerca del río. Estos son los avistamientos mejor documentados. Pero antes de hablar de este, creo que es importante por contexto, hablar del que ocurrió en 1955. Y según la versión más difundida, un hombre conducía de madrugada por una carretera cercana al río. Al reducir la velocidad, dijo observar tres criaturas entre 1 y poco más de 1 metro de altura. Las describió con piel escamosa o correosa, rostro parecido al de una rana y una postura completamente erguida. El detalle más extraño aquí, y que fue por lo que comenté que estábamos en un terreno fantasioso, es que una de estas ranas sostenía una especie de vara o bastón, que según el testigo lanzó una lluvia de chispas antes de que las criaturas desaparecieran. Ok, Cuando escuché esto me imaginé el gif de una ranita que está sí, aventando magia acá. sí, ya sé cuál. Así es. Y suena un poco fantasioso, la verdad, por esta última línea. Pero el caso de 1972 tiene una connotación un tanto distinta porque desaparece este elemento que es la varita y que son las otras ranas. Porque aquí en el primero son tres, en el segundo ya directamente solo una. Y bueno, en la madrugada del 3 de marzo de 1972, el oficial Ray Shockey, no sé si se pronuncia así, pero Ray Shockey, patrullaba Riverside Drive cuando sus faros iluminaron un extraño animal agazapado junto a la carretera. Aquí lo describió como una criatura de aproximadamente 1 metro de largo, con piel correosa y postura similar al de una rana, justo como en el primer relato, en el primer avistamiento. Según el agente, el animal se incorporó brevemente sobre sus patas traseras antes de brincar hacia el río y desaparecer. El evento terminó ahí. Sin embargo, 2 semanas después ocurrió otro incidente, el del oficial Mark Matthews, quien aseguró ver una criatura muy parecida en el mismo sector. Y este tuvo el tiempo suficiente para bajarse y disparar contra ella, abatiéndola y asegurando el cuerpo. Aquí hablamos que se quedó con el cuerpo y lo resguardó en su propiedad. Hubo mucho debate al respecto. Sin embargo, décadas después, el mismo oficial declaró que el animal era, en realidad, una iguana gigante sin cola. Probablemente una mascota exótica que había escapado o había sido abandonada.
Eso fue lo que este güey mató. Honestamente, no sé qué hacía un oficial abatiendo iguanas y no sé si estábamos, no se menciona, pero probablemente yo quiero creer que estaba bajo una sustancia como para creer que una iguana, o no sé si fue un mal juego de luces por la noche. Pues yo aquí, mira, yo diría dos cosas, güey. Una, si yo miro un reptil así, le voy a disparar, sin su madre, pero también me llama la atención que él disparó y aseguró el cuerpo y aseguró haber dicho yo hice esta hazaña con este tal cosa que me pareció. A lo mejor después dijo, ah, fue una iguana rara que me encontré para despistar. O también podría ser que quiso inflarse el ego con haber atrapado una leyenda local, un críptido, porque este fue el tercer caso. Si hablamos desde el 55, el 72, y en el mismo 72 le ocurrió a él. Si ya conocía las demás historias, probablemente algún mitómano, ¿no? Que quiso inflarse un poquito el ego diciendo que Esa es la intención de mucha gente. sí, por supuesto, por eso es que no se desestima. Pero bueno, este caso también apareció en periódicos. Uno de los artículos más importantes es Loveland Monster, publicado en Cincinnati Post en marzo de 1972, poco después de los reportes de estos oficiales. Gracias a ello fue que este caso terminó convirtiéndose en una leyenda regional. Y como ocurre con los casos anteriores, no hay nada más allá de la versión oral y dibujos de la criatura. No hay fotos ni grabaciones que puedan acreditar completamente su existencia. Entonces, aquí la pregunta es, ¿qué podría ser en realidad el Loveland Monster? ¿Un animal mal identificado o una leyenda exagerada? Puede ser ambas, ¿sabes? O sea, para mí puede ser ambas. Es que las leyendas nacen por algo y probablemente nacen de la exageración, de haber visto una criatura poco común, como ocurre, me recuerda a un caso que tuvo lugar hace muchísimo tiempo, por allá del 2012. No sé si te acuerdas que habían subido una foto de un animal descomponiéndose en una roca que tenía garras y que después se dieron cuenta que era un perezoso que ya estaba en un estado de descomposición muy avanzado. O como ocurre también con los osos con sarna, que que llegan a decir que es otra cosa cuando es un pobre animal que tiene esta enfermedad. Sí, sí, sí. Pues es que vuelvo a lo mismo. Pudiera ser un, am, una exageración o simplemente alguien, puede haber sido un animal común que tal vez por ser de noche o por X o Y miraste de magnitudes exageradas o no sé. O un animal con un mal congénito, con una enfermedad que le pudo haber causado un Y tumor o además qué sé yo. estamos hablando de los 70, ¿sabes? 50, 70, o sea, de el siglo pasado donde no había lo que hay ahorita. No tenía la información tan a la mano. Exactamente. Bueno, eso es verdad. Y otra cosa que también me suena muy, de estos casos que investigué, tienen algo en común. Y es que después de estos avistamientos ganaron los pueblos notoriedad a nivel país. Los empezaron a notar y empezaron a lucrar de ello vendiendo mercancía, convirtiéndolo en una atracción turística. Todo el Mothman, el Pie Grande, se basa en muchos lugares o pueblos en Estados Unidos, pero hablando de ya más para adentro, más al norte, por ejemplo, Oregon o Utah, Colorado, esos lugares, de esos te venden hasta merch de los criptidos. Ya es algo, se puede decir, de cultura popular. Pero, ajá, eh, como que en esos años sí es cierto, y qué casualidad que siempre en pueblitos nunca se miró, en New York City o en Los Ángeles, en Chicago, así, nada, nada, simplemente eran, y pues a lo mejor tiene sentido por el hecho de que es más boscoso esos pueblitos y volvemos a lo mismo, el planeta en general no está explorado al 100%. Y se puede prestar a que quién sabe Y si además apareciera. en Estados Unidos pues aparte de que están ahí, Estados Unidos tiene bosques nacionales muy grandes, muy extensos, tiene sistemas de cavernas muy grandes que recorren estados, atraviesan los Apalaches, todo eso. Entonces, no sabemos qué hay. A lo que voy con eso es de que hay muchos pueblos en todas esas áreas. Puede ser, que por eso se avisten ahí.
Hay de todo, o sea, tanto puedo creer como no creer. Así es. Que de igual forma no deja de ser interesante, independientemente si es algo real o no. A mí me gustaría creer, la verdad. No, a mí también, a mí también. Me gustaría tener de vecino a Sasquatch o algo así. Ahorita que tocamos el tema de la desinformación, me da más, no sabría decir si seguridad o qué, pero, o sea, imagínate, estamos hablando de los 50 70, como ya mencionamos, no había tanta información como lo hay ahorita, sin embargo, ya éramos, o sea, ya había periódicos, ya había libros, ya había esto, lo otro. ¿Qué pasa cuando civilizaciones que todavía hay, que no han tenido contacto con el mundo exterior, reconocen ese tipo de criaturas? Yo había visto, yo había leído por ahí, creo que fue en el Congo, una, llegaron pues unas personas, pues vamos a llamar exploradores, con una tribu del Congo, sí, si no, creo que fue en el Congo, también es muy vasto el Congo, Sí, según sí. yo. Entonces llegaron pues tribu, no tienen ningún contacto con el exterior, no tienen, por eso, no tienen contacto a medios, televisión, internet, nada, nada, nada. Les estaban enseñando como imágenes de animales. Pues igual, vamos a poner un ejemplo, ¿no? Les están, ¿qué es esto? Ah, león. Pues no decían, o sea, en su idioma se comunican, pues sí lo habían visto. Ujú. Les enseñaron una serie de imágenes de animales, de que, ese sí lo conozco, ese no lo conozco. Llegaron a un punto en el que le enseñaron la foto como de un cuello largo, un dinosaurio, Ok. y se asustaron, se alteraron, y empezaron a decir que eso es algo que había ahí. Entonces, pues ya te quedas pensando, ok, si ellos no tuvieron ningún contacto, no conocen, te puedo asegurar que no conocen los dinosaurios, Ah, porque no tienen ningún, o sea, no tienen ningún contacto con el exterior, con los medios, con la tecnología. no tiene la manera de dar con Exactamente. eso. Y dicen, o sea, no pasó más de ahí, más allá de ahí, ¿no? Pero ya eso hizo ruido, pues, de que al momento de ellos ver como esta imagen de de un dinosaurio de cuello largo, se empezaron a alterar y empezaron como a dar a entender que eso estaba por ahí. Ah, de que, ya se mira. Es tal, mencionaron un nombre ellos en sus nombres, Ujú, mencionaron el nombre de la criatura, ujú. según ellos, y decían que era algo que estaba muy adentro de la selva, que ellos tenían cuidado y que ellos le tenían miedo. Creo que he escuchado al respecto. Creo que sí escuché respecto a esto, que una tribu que había reconocido que había un brontosaurio, pero que era más pequeño. Ajá, Creo que algo era más así. pequeño que un brontosaurio normal, porque pues hablamos de un... Es un brontosaurio, ¿verdad? El de cuello largo. Sí, Sí, hay otros. pero el más común. Sí, 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 porque hay otro, pero es más grande todavía, que también es de cuello largo. Pero bueno, no andamos hablando de dinos. No, 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 sino que me llamó eso la atención. O sea, y es que te das cuenta, hay muchos criptidos que los asocian todavía con dinosaurios. O sea, el pterodáctilo, vuelvo a lo mismo, pinche, el NES. O Ajá. sea, Sí, es cierto eso, y es algo que se me hace muy curioso, que muchos críptidos tienen esta similitud, que, que ajá. tienen aspecto de dinosaurio. O incluso como pues el Frogman. El Frogman o el que me mencionaste anterior, el de Enfield, igual son como tipo anfibios. Ajá, sí, de hecho. Y es cierta esa cuestión también. Ahorita me centré un poco en Estados Unidos, pero también hay críptidos de otros lados. Pero allá los mencionan más de otra forma hasta que llegan investigadores de este lado y ya dicen, ok, es un críptido. Y esto ocurre con el orang pendek, que trasladándonos hasta Indonesia nos encontramos con este críptido. Se llama orang pendek o persona pequeña en el idioma local. Es considerado por muchos investigadores como uno de los críptidos con mayor credibilidad del mundo. Y aquí te va por qué. Porque a diferencia del Bigfoot o el Yeti, aquí no solo existen testimonios de campesinos, sino también reportes de científicos, exploradores y conservacionistas que aseguran haber visto algo que no pudieron identificar. Y aquí es donde toma fuerza lo que comenté al principio, que era criaturas que bien pueden ser un eslabón perdido de una especie.
Hablamos de una criatura de apenas 1 metro de altura, completamente cubierta de pelo, capaz de caminar erguida como un ser humano, y que durante más de 100 años exploradores, guardabosques e incluso biólogos han asegurado haber visto. La mayoría de sus avistamientos se localizan principalmente en el Parque Nacional Kerinci Seblat, en la isla de Sumatra, Indonesia. Es uno de los bosques tropicales más extensos del mundo. Perdón, es uno de los bosques tropicales más extensos y menos explorados del sudeste asiático. Hogar de tigres, elefantes, rinocerontes y demás especies endémicas. Estos reportes existen desde hace siglos por parte de los pueblos indígenas. Sin embargo, los primeros registros escritos por exploradores occidentales aparecieron a principios del siglo XX y fue donde ya se empezó a conocer esta criatura, especialmente entre 1900, especialmente por ahí de 1920. Y bueno, lo que hace interesante a este caso es porque con los pasos de los años los reportes comenzaron a venir de exploradores europeos, guardaparques, cazadores y bueno, más gente que no solamente involucraba a los locales, lo cual llevó a científicos a considerar seriamente la posibilidad de un primate desconocido. Sus características, aparte de lo que ya mencioné, es que poseía, perdón, brazos fuertes pero relativamente cortos y podía correr con sorprendente rapidez. Hay avistamientos de varias personas, pero me centré únicamente como que en los más famositos, que uno de ellos ocurrió en 1923. Este avistamiento es de un naturista holandés. Su nombre, la verdad es que no lo puedo mencionar porque está medio raro, pero bueno, ocurrió mientras exploraba Sumatra. Él afirmó observar una criatura pequeña, bípeda y completamente cubierta de pelo. Inicialmente pensó que era un niño. No sé por qué, yo nunca he visto un niño cubierto de pelo, pero yo creo que eran comunes los niños con pelo en 1923. Pero bueno, al acercarse, obviamente se dio cuenta de que no era así. Más tarde describió al animal como un simio que jamás había visto. O sea, él dijo, Simón, es una especie de simio, de primate, pero no es algo que se haya registrado, o de lo que al menos yo no tengo conocimiento. Y así como este caso ocurrieron más avistamientos. David Martyr, que describió algo similar. Él es un conservacionista británico que trabajó durante años en este lugar. Perdón, es mujer. Y la describió de la misma forma, como una criatura bípeda, musculosa, de aproximadamente esta estatura de 1 metro, con movimientos completamente distintos a los de un orangután. Aquí ya hablamos que ella ya tenía una base y lo estaba intentando familiarizar con este primate, pero se salía, era la excepción, no concordaba. Entonces, ¿qué nos hace pensar? Yo creo que si bien los críptidos no es algo tan viable, lo que sí puede ser muy viable es que haya especies no conocidas como estas, algún tipo de primate que simplemente no está registrado y que de hecho yo le veo más sentido a este que a un animal con un cuerno que lanza rayos. Sí, sí. Tiene más, tiene más sentido, tiene una base más sólida, porque aquí ya hay una comunidad científica detrás de esta criatura para intentar darle un nombre, para intentar Una registrarla. categoría, Ah, catalogarlo. sí, para estudiarlo y poder ver qué tipo de ancestro tiene en común, de dónde puede provenir. Ahorita que dijiste eso de que pueden ser eslabones perdidos, de hecho se asocia al Bigfoot con un eslabón perdido también. Ah, sí, se había escuchado eso. Y ocurre mucho con los criptidos primates. Ajá. No sé si es porque realmente es algo factible o es porque realmente es lo que se le ocurre a la gente en primer lugar. Pero sí tiene sentido, si te pones a pensarlo. Sí, porque este no lo conocía tampoco, pero sí tiene más, como más aspecto, no sé, simiesco, como chimpancé. A mí me recuerda mucho a las imágenes de los... Pues bueno, gente, ya estamos de vuelta. Fallas técnicas, ajá. Hubo fallas técnicas, como lo pudieron ver. Nos quedamos sin batería en el estabilizador y casi nos quedamos sin cámara. Pero bueno, retomando el tema de los críptidos,
te comentaba que viendo el aspecto que tiene el Orange Pendek, parece más como un, no sé si has visto imágenes en la escuela, creo, en los libros de los Australopithecus, Sí, ajá, sí, sí. que son, se supone que nuestros ancestros, ¿no? Muy, 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 muy atrás. Y fue, es más o menos el tipo de impresión que me da. Y eso también me hace pensar que hay muchas teorías de que hay un eslabón perdido de nosotros. Pues Bueno, se supone que sí hay, que se hay supone. un eslabón perdido en el transcurso de los Australopithecus y el Homo sapiens. Uno que probablemente no desarrolló completamente la inteligencia, pero podría ser, no lo sé, una explicación. Es que es muy interesante y es hasta emocionante pensar en posibles teorías de este estilo. Pero es que yo le hallo más lógica a eso, pues, que sea como un eslabón perdido, que un críptido. Ok. O una especie no conocida o reconocida aún por la ciencia que un críptido, pero aún así no deja de ser pues, algo impresionante porque si no está muy conocido o si no es muy conocido, pues voy a pensar lo mismo que esta persona. O sea, es como la que tuvo el avistamiento. Sí, por supuesto, O por sea, supuesto. eso es de ley, pues. Yo creo que la primera emoción sería el miedo, ¿no? La impresión Ujú. y... Más que nada la impresión. Así es. Yo, pues cambiaba un poquito del tema de críptido. Ujú. Es que me acordé ahorita. Hace mucho tiempo había visto una foto y la traté de buscar para el episodio. Era como de, la gente decía que era el chupacabras en la Ok. foto, pero no os digo, no sé, ¿no? Se miraba como un tipo simio también. Era una foto, fíjate, era como en una cueva, está así la cueva, ¿no? Y como si alguien hubiera tomado la foto hacia arriba, porque la cosa esta está como agarrada así en las paredes acá, así. Ok. Y, y era como muy delgado tenía como pelaje, no era escamoso ni nada, era como pelaje gris y Ujú. tenía los ojos rojos. En las piernas parecían más como pezuñas que, am, que pies o patas. Ujú. Parecían como pezuñas, como con garras. Y no logré encontrar esa foto. Y esa foto era muy famosa en internet y yo me acuerdo que la miré en una revista y también la recorté, pero no me acuerdo. O sea, no la pude hallar, pues la foto. Y me llamó la atención eso, pues, y eso fue como, supuestamente eran cuando se usaban los blogs antes en internet. Ok. Y era algo así, pues, en un blog y decían que alguien entró a una cueva y que eh, tomó la fotografía, pero ya no supieron nada de esta persona y encontraron la cámara y la cámara reveló esa última foto. Pero no te puedo decir, era falsa, era real, pero pues igual estaba morrito, tenía como 11 años. Pues yo sí me la creí, pero sí no se mira. Así que tú dijes, super montaje, a lo mejor era mi mente de estar muy chico, ¿no? De un niño de 11 años. Pero sí me acordé ahorita, quién Pro- sabe. Probablemente tenga algo que ver, ¿no? El efecto de la mente de un niño, que solemos asociar nuestros recuerdos de la infancia un poquito más exagerados de cómo realmente fueron. Y no solamente aplica con eso, también con sensaciones, con sabores. Yo me acuerdo que a mí me pasaba mucho con los videojuegos, que recordaba jueguitos del PlayStation 1 como joyitas, que porque los gráficos estaban muy bonitos y los veo ahorita y pues es... No. Y pues no, o sea, y probablemente podría ser eso. Yo la verdad es que no recuerdo haber visto esa imagen. Probablemente sí, pero en este momento no la tengo en la No, yo cabeza. sí, y está clarita, pero no. Tendría que buscarla, tendría que dedicarme a machine a buscarla. Si la llegan a encontrar, si Manuel la llega a encontrar, la voy a poner en el video. ¿Has tenido alguna experiencia o que tú digas, a lo mejor miré esto y pensé que era un críptido? Fíjate que, fíjate que no sabría si decirte que sí, pero en la preparatoria sí vi un animal extraño. Bueno, en este caso una araña. No sé la verdad qué pudo haber sido y te lo voy a contar como me acuerdo. Una araña.
Ajá, haz de cuenta que ahí en mi rancho en la Caponeta hay un Ajá, cerro que se llama el Cacahuatal. Y yo, cuando estaba en la preparatoria, estaba en un grupo, en una de esas materias optativas ah, que sí. era de taekwondo. Yo también. Y como parte de las actividades que tenía el maestro era subir este cerro que estaba ahí cerca. Total que en una de estas subidas nos quedamos a hacer una tipo parrillada en lo alto del cerro donde había una especie de cueva con dos piedras grandes. Habían dos piedras acá que pues ya tenían mucho, ¿no? Y adentro pues te podías refugiar. Y ahí yo me acuerdo que vi una araña. Y hasta le tomé fotos yo con mi teléfono, pero era un Sony Ericsson viejísimo. Sí, Desde sí, entonces, no. imposible recuperar esa imagen. Pero yo sí me acuerdo que hasta se lo comenté a mis compañeros, porque era una araña. El cuerpo no estaba tan grande, ponle que estaba algo así. Ponle que la araña, bueno, estaba así, pero más delgada. Ajá. La cosa es que tenía las patas demasiado largas. Entonces, con las patas ya estaba, era un tamaño grande, pues con las patas. Pero el cuerpo era delgado. Pero lo que a mí me sacó de onda es que tenía tenazas. Oh, sí, ya sé. No sé, y hasta la fecha yo he visto fotos de este tipo de arañas. No sé si son arañas, creo que pertenecen a otra familia. No son arácnidos, pues. Ajá. Pero al menos por las fotos yo digo, no, no es esto lo que vi. Sí, ya Porque, sé cuál dices, ajá. ajá. Las fotos. Entonces, sí, no es, porque es lo primero que yo pensé, güey. Sí, y yo también cuando de repente, porque siempre me quedó esa duda. En ese momento no, ni siquiera le presté Ajá. importancia, ni dije que era pues un animal raro, simplemente dije, "Ah, caray, pues qué curioso está esto, ¿no?" Ya después cuando yo lo platicaba con mis amigos, que de repente salía la anécdota, me decían, "Ay, no, no es cierto, esas cosas no existen", me decían. Ajá. Y ahí fue donde me empezó a entrar esta espinita de, cabrón, pues, ¿qué fue entonces eso que vi? Y pues bueno, es un pueblo, ¿no? Y ahí está al pie de la sierra. Se presta a que hay animales que uno nunca haya visto. De hecho, hay bastantes especies de arañas, o sea, Sí. hay muchos arácnidos, muchas especies. Sin embargo, sí he escuchado de, pues, anécdotas de gente que dice haber visto arañas gigantes. Que hace poco leí algo relacionado. Igual creo que fue en una selva, no sé si el Amazonas o el Congo, que según esto había, pues no quiero decir un críptido como tal, sino una criatura que los lugareños o las tribus aledañas lo Ujú. conocían con cierto nombre, ya sabes, los nombres de tribus y así, Sí. y se referían a eso como una araña gigante. O igual, una araña del tamaño, no sé, güey, de un perro, ponle el tamaño del Boris, güey. A Esa la madre, madre, pues no, exactamente. eso ya está Ese es como exagerado. exagerar, el Boris Es un husky. es un husky, es la mascota de mi compa y pues sí está grande el pinche Boris, ¿no? Está como tu tamaño. Sí, está grandecillo. No, pero pues de todos modos, aunque me dijeras que una araña tiene el tamaño de un chihuahua, me sacó de Sí, onda. no, pues está la araña, la tarántula más grande, creo que es Goliat, ¿no? Se llama. Y sí está este vuelo, yo creo, ¿no? Está así, charañota, pero sí había escuchado de eso, que había arañas, que la gente, más que nada digo, en selvas, que decían que había arañas del tamaño de perros, güey. Fuck. Y no lo dudo, güey, pero a la vez, quién sabe, güey, o sea, Pues hubo un tiempo en el que los insectos eran sí, grandísimos, ajá, en el el mil pies, carbonífero, ¿no? El mil pies, creo que había un mil pies. las libélulas que Ajá. eran de 1 metro. O sea, existió un tiempo en el que estaban así. No sé si te salió un mosquito en ese entonces, güey. O sea, no. Hace unos años, güey, con este tema con el descongelamiento de los polos, güey. Ujú. Supuestamente circuló por internet la foto de una como tipo araña que era el tamaño de un Doberman. Era una araña, supuestamente era una araña. Y la foto se mira como que está un pedazo de hielo flotando así en el mar y se mira así como algo raro. Ok. Y decían muchos que pudiera ser el depredador Apex, el top de la cadena. O sea que no rescataron los restos, sino que fue una foto tomada. De como si se hubiera, según esto, como que, es que es con el descongelamiento se descongeló y ahorita está activo. Algo así te dan a entender, pues. Pero decían, si esto es real, que yo no creo que sea real, la verdad, se pudiera considerar que era el depredador Apex, pues.
¿Por qué? Porque era como una araña. Y si te pones a pensar, una araña, si de por sí son muy rápidas, imagínate una araña. Pues, a lo mejor pueden ser pesadas siendo muy grandes, pero pues tienen 8 patas, no mames. Y tienen, creo que una capacidad de salto muy grande. Bueno, sí, Algunas. existen muchas teorías así, de este estilo, que si los insectos fueran muy grandes, serían pues, devastadores porque básicamente multiplican, ¿no? La velocidad en relación a su masa. Aquí lo que no consideran es que serían muy lentos porque a mayor masa, perdón, hay mayor fuerza de atracción con el centro de la Tierra. La fuerza de gravedad simplemente no te permitiría Exactamente. moverte tan rápido como uno pensaría. Y pues, pero es interesante pensar en el what if, en qué podría pasar si sí existieran animales que violaran las leyes de la física. Para empezar, me dan miedo las arañas, güey. O sea, ahora imagínate encontrarte una de un tamaño de un perro, de un Doberman, como la que estos, los del descongelamiento, Ajá. se referían, que tenía el tamaño de un Doberman. Y creo que un Doberman está más alto que un Husky, Ujú. según yo. Sí, sí, están más grandes. Pero no, no, o sea, no. Arañas se supone que sí, hay muy adentro en las selvas hay arañas más grandes. Que no lo dudo y haya arañas más grandes como la tarántula que se conoce, pero no creo de verdad que sean como tales, depredadores. Ah, Deben tener muy limitada, ¿no? es como las anacondas, güey. Las Ujú. anacondas entre pues más viejas, son más largas, más pesadas, más anchas y son muy, muy, muy lentas, güey. Sí. Incluso llegan a morirse, o sea, se están desplazando de tan muy lento y llegan a morirse en el camino porque son muy pesadas ya, güey. O sea, o sea, si te llegaras a encontrar con una anaconda, con la más masiva que puedas encontrar, no creo que sea, o sea, una distancia considerable, obviamente no creo que sea un peligro porque pues ya son muy pesadas. Sí. Se han visto cadáveres de anacondas pues muy grandes, pero como que se quedaron atoradas o algo así. No es como en las películas que se mueven a velocidades increíbles y te jalan al agua. Sí, no es una mamada eso, pero sí. Yo como tal no tengo una anécdota, es algo curioso, no es en sí güey, yo miré y eso es. Ujú. Con el, con el ya mencionado hombre pájaro. Ok. eh, una vez fuimos mi novia y yo fuimos a una panadería ahí por donde vive. Ujú. Fuimos y todo, ¿no? Entonces saliendo era de noche. O sea, el cielo está oscuro, obviamente en la noche, pero había algo más oscuro que el cielo. O sea, se Ok. miraba o sea, digo, el cielo es de noche, está oscuro, pero había una mancha que era más oscura. Es por eso que llamó la atención. Entonces, cuando yo volteé, te juro que miré algo volar. Ujú. Entonces, cuando yo miré eso, apenas iba a voltear con mi novia, cuando me dijo, ¿sí viste? Y yo, no, Simón, o sea, sí miré. Nos sacó de onda y de hecho nos quedamos con eso toda la noche y hasta ella me contó una experiencia ahí como de que miró un ovni y así, ¿no? Pero empezamos a caer en cuenta de que pues, puede ser una lechuza. Hay lechuzas muy, ya con las alas extendidas, suelen ser, pues, masivas, pues, se miran masivas, pues. Sí, sí. Entonces, X así quedó, se nos hizo impactante porque se miraba algo muy grande volando, Ujú. pero dijimos una lechuza o algo. Igual, pero era de noche, no miramos bien y fue así. Ok. Cuando ya empiezo como a o como prestarle atención, fue una vez que estaba viendo el podcast de alguien local también de aquí en Mexicali, Ujú. que tocó el tema de este críptido local. Lo que mencionó, pues mencionó varias cosas, ¿no? Que cosas que a lo mejor ya mencionamos ahorita. Lo que, donde me llamó la atención fue cuando dijo, este críptido tiene más avistamientos en la colonia A y en la colonia B. Entonces, cuando dijo eso, yo me quedé, ay, güey, porque mi novia vive en la colonia A, o sea, me explico. Sí, más o menos. Ajá. Entonces, y me acordé de esa noche, pues. Y fue donde lo vieron. Ajá. Entonces, o sea, vuelvo a lo mismo, no estoy diciendo, es que era el hombre pájaro, era el Mothman, no era el Thunderbird, pero pues como que sí.
te deja pensando, ¿no? Nosotros cuando lo miramos fue, pues estuvo impresionante, pero lo dimos por una lechuza grande o algo, algo. Ujú. Pero ya cuando ya escuché ese podcast que mencionó eso, como que ya abrió en mí el debate, pues, de Sí. qué habrá sido, no sé. Pues quién sabe, pero pues pudiste ser de los afortunados que tuvieron un avistamiento de primera Wow. mano con uno de estos críptidos y Y es que se habló después, ¿eh? no, y yo no creo tan lejano que haya un, un ave muy grande, pues, porque sí hay, pues. O sea, Ujú. vuelvo a lo mismo, sí hay aves grandes, aves Sí, rapaces, las aves rapaces, las águilas son muy grandes, güey, las águilas calvas. el cóndor, Esos güeyes también masivos también. así es. Sí, o sea, pero, pues te digo, con este tema de que los críptidos como que sí medio, como que hay en Ujú. bona esta anécdota. Pero pues de ahí en fuera no me ha tocado nada, afortunadamente. Afortunadamente, así es. Pues bueno, gente, fuerzas ajenas a nosotros y probablemente del más allá. No, no es cierto. Estamos teniendo problemas técnicos. Ya van 2 veces que se nos muere el estabilizador, así que lo bueno es que esto ocurrió al final. Al final pudimos hablar el capítulo bien y bueno, también lo vamos a cerrar de una muy buena manera. Muchísimas gracias por habernos acompañado. En realidad esperamos que les haya encantado el episodio. En lo personal yo lo disfruté, me gustó bastante esta plática y creo que aprendí cosas nuevas y creo que pude haber, y creo que abrí un poco más mi forma de pensar en cuanto a la criptozoología. Sí, yo igual. Más que nada en la investigación, porque pues investigué, entre más iba investigando, más me da cuenta como que esto sí se nota como poco probable y esto es un poco más probable. El monstruo lagonés, terco. Pero, pero sí, lo disfruté mucho, es un tema que de niño me gusta, la verdad. Y pues sí, disfruté el episodio. Como de hecho todos, la verdad, pero pues este también no es la excepción. Sí, pero hay unos que tienen cierto favoritismo. Ah, sí, Eso no se puede negar. por ejemplo este. Así es. Pues bueno, gente bonita, en verdad muchas gracias por habernos acompañado. Esperemos nos estén acompañando también en el siguiente episodio, ¿por qué no? Estén al pendiente de las redes sociales, síganos en todos lados, en Instagram, en Spotify, aquí en YouTube, síganos también en Facebook y bueno, en cuanta red vayamos haciendo. Señoras, señores, muchas gracias por haber estado en Frecuencia Nocturna 68.6. Les ha hablado Carlos Rodríguez Manuel Castañeda, y nos vemos la siguiente. monstruo lagones no existe.